Iván, se está detectando que el poder adquisitivo, más allá de lo que viene sosteniendo el gobierno, de que se viene produciendo una recuperación, el poder adquisitivo está muy golpeado. Es uno de los temas que se están analizando en la economía y preocupación de distintos sectores, por supuesto, entre los gremios, pero también en los supermercados, donde ven que la cosa no remonta. La tenemos en línea a Roxana Mauricio, que es investigadora del CONICET, economista de la Universidad de Buenos Aires. Ellos difundieron en las últimas horas un informe interesante y duro, Iván, Ujú. donde, entre otras cosas, hablan de una caída muy fuerte del salario mínimo en los últimos años. Roxana, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, es así, ¿no? Hubo una caída del salario mínimo real, es decir, comparado con la inflación. Efectivamente, sí, son varios meses en donde el salario mínimo ha venido perdiendo capacidad de compra, capacidad adquisitiva, o sea, es cuando uno compara efectivamente contra la inflación y de hecho si uno considera desde diciembre del 2023 hasta ahora, hasta el último dato que tenemos de marzo de este año, el poder adquisitivo se redujo en alrededor del 32%, ¿no? Con lo cual claramente es una merma, una caída muy significativa. Roxana Iván Damianovich, buenas noches. Buenas noches. Esto, evidentemente, bueno, por supuesto va de la mano de el encarecimiento de la vida cotidiana, pero también de una decisión, me parece, ¿no? Y corregime, de comenzar a regular hacia abajo o a homologar hacia abajo los acuerdos paritarios, ¿no es cierto? ¿Cómo juegan estos factores a la hora de medir el poder adquisitivo? Bueno, efectivamente, si uno mira de hecho lo que ha venido sucediendo con las negociaciones en torno específicamente del salario mínimo, efectivamente fue así, ¿no? O sea, el gobierno ha vetado los acuerdos en materia de salario mínimo y ha regulado hacia abajo o ha regulado con un menor aumento del que se estaba acordando por parte de las partes, ¿no? Por parte de los sindicatos de los empleadores. Entonces, de hecho, entre marzo y abril el salario mínimo en términos nominales prácticamente no se movió, digamos, y viene moviéndose muy poco, digamos, en los últimos meses frente a una inflación que desacelera, pero que todavía sigue siendo importante. En abril el salario mínimo fue alrededor en términos nominales para una persona que trabaja a tiempo completo en un mes 300.000 pesos, 302.000 pesos, digamos, y eso implicó un aumento muy pequeño en términos nominales que obviamente hizo que nuevamente en el mes de abril el salario mínimo vuelva a tener una caída en términos reales. Roxana, ¿qué está pasando con el empleo? Y con el empleo formal, el empleo informal, los monotributistas. Bueno, efectivamente, si uno mira el empleo formal y sobre todo el empleo asalariado, o sea, en relación de dependencia formal del sector privado, que es, digamos, de alguna manera el grupo de mejor calidad de empleo, lo que tuvimos es un primer, mirando un poquito más de largo plazo y sobre todo mirando dónde estamos parados ahora respecto del 2024, tuvimos una muy fuerte caída del empleo en el primer semestre del 2024. A partir de mediados del año pasado se estabiliza, o sea, deja de caer o por lo menos no cae tan fuertemente y levemente ha tenido meses en donde ha recuperado un poquito, digamos, respecto de la pérdida anterior o se ha estabilizado. Entonces tenemos como una muy fuerte caída durante el primer semestre y una muy leve y despacio en recuperación en el segundo semestre del año pasado. Cuando comparamos febrero, que es el último dato que tenemos de este año respecto de febrero del 2024, hay una merma de alrededor de 40.000 puestos de trabajo. Entonces, si uno compara febrero de este año, el 2025, contra noviembre del año 2023, esa pérdida asciende a más de 100.000 puestos de trabajo asalariados del sector privado. Con lo cual, claramente, todavía, a pesar de este estancamiento, digamos, o esta estabilidad que no siguió cayendo el empleo, en los últimos meses tenemos todavía un número absoluto de empleos mucho más bajo
que lo que teníamos, tanto en febrero del 2024 como en particular respecto de noviembre del año 2023, ¿no? Entonces, claramente tenemos todavía un número de asalariados muy inferior a lo que teníamos hace un año. Bueno, pero, en definitiva, una de las primeras grandes conclusiones es que cuando estamos midiendo febrero 25 contra febrero 24, digamos que es prácticamente la irrupción del nuevo gobierno, porque arrancan en diciembre, enero, y ya tenemos las primeras comparativas. Lo que podemos inferir es que a la luz de los resultados económicos o del ajuste que se vino realizando, hubo destrucción de empleo formal en la Argentina. Esto es un hecho. Sin duda, y si uno compara el total, digamos, porque recién estábamos hablando del empleo asalariado formal, y yo te diría que la comparación no solo hay que hacerla respecto de febrero del año pasado, sino yo te diría respecto de noviembre, porque en diciembre y en enero del año pasado tuvimos fuerte destrucción, con lo cual si uno compara, digamos, de alguna manera el gobierno de Milei y esta caída del empleo asalariado formal del sector privado asciende a 100.000 puestos de trabajo, pero supera los 100.000 si además sumamos obviamente la destrucción del empleo asalariado formal en el sector público y en el servicio doméstico, digamos, en el servicio de casas particulares, ¿no? Que son dos sectores que han venido perdiendo sistemáticamente puestos de trabajo. Entonces, sin duda, digamos, en cualquiera de estos indicadores te muestra hoy un panorama de cantidad de empleo formal mucho más bajo que lo que teníamos un año atrás. Roxana, gracias, que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí estaba Roxana Mauricio, que junto con Luis Becaria elaboraron este informe